Juan es el director de recursos humanos de una compañía. Hasta ahora utilizaba Excel para gestionar los objetivos y era un caos. Resultaba imposible hacer seguimiento. Pero encontró el software de objetivos de Endalia HR, con el que gestiona objetivos a nivel corporativo, de área e individual, y todo en una misma herramienta. Ahora Juan realiza evaluaciones sistemáticas de desempeño, monitoriza los objetivos de cada empleado y relaciona su rendimiento con la retribución variable. Ha conseguido mejorar la productividad global de la organización. Una gran diferencia con respecto al Excel, ¿no? Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo ratito que compartiremos juntos, y en este caso para hablar de la dirección por objetivos y el diseño de esa estrategia perfecta. Mi nombre es Esmeralda Alexandre, dirijo la parte de operaciones dentro de Endalia y hoy vamos a empezar a tratar temas vinculados a los beneficios que le aporta a la organización esa dirección por objetivos, el proceso que podemos seguir para establecer esos procesos de objetivos y alinearlos con la estrategia. Hablaremos del plan de acción, daremos algunos tips para que sepáis cómo perfeccionar la estrategia y luego veremos qué cuestiones deberíais de tener en cuenta a la hora de optar por automatizarlo en una herramienta de gestión. Iniciamos hablando de la importancia de los objetivos. Al final, la alineación de la estrategia corporativa con el performance, el desempeño de las personas que forman parte de ella, es la forma más sencilla de velar por la buena continuidad de la compañía, por la evolución y la prosperidad de la organización. Al final, lo que intenta es materializar o generar ese vehículo que nos permita estar todos alineados. ¿Cuáles son los beneficios de la dirección por objetivos dentro de la compañía? En este caso vamos a ir viendo los beneficios para diferentes stakeholders que tenemos dentro de la organización. Vamos a empezar por las propias personas a las que les afectan. Al final, lo que te permite es hacer un mejor seguimiento de tu evolución profesional y tener unos baremos de medición para también poder defender el performance que estás teniendo dentro de la organización, porque te permite saber qué es lo que esperan de ti y qué es lo que tienes que dar, ¿no?, dentro de tu evolución. Y aquí os ponemos algunos ejemplos. También tenemos, en la otra parte de esta conversación que comentábamos, tenemos beneficios para los propios managers. Aquí involucramos a todo el equipo en la consecución de resultados. El director debe ser consciente que la participación de todos los equipos será lo que haga viable el que él consiga los objetivos de la dirección, del área o del departamento. Para esto, tiene que ser capaz de transmitir una evaluación objetiva de los colaboradores basada en la consecución de metas y en el establecimiento de unos puntos muy concretos que le permitan objetivizar en todo momento esa evaluación. Esto también afecta a beneficios para el equipo de recursos humanos. En este ámbito, al final, el tener una buena definición de objetivos y el tener claro cuál es el enfoque de cada uno de los miembros de los equipos aumenta la motivación global y mejora el clima laboral. Hace un performance y una capacidad de definición de performance y de seguimiento de este performance mucho más concreta, lo que revierte en poder hacer una gestión del rendimiento de una forma mucho más exhaustiva. Nos favorece en recursos humanos identificar el talento clave y favorecer esa densidad de talento en la que todos trabajamos, ¿no? Al final, el tener mayor densidad de talento nos va a permitir evolucionar más rápido, ¿no?, como organización. Favorece el sentimiento de pertenencia que comentábamos y mejora el clima laboral. Al final, ese trabajo en equipo y esa gestión colaborativa de la consecución de objetivos no dejan de ser retos que nos favorecen el ir a por ellos en equipo. Y esto mejora de una forma evidente la colaboración tanto entre equipos como entre departamentos o diferentes direcciones. Y agiliza la gestión de los procesos de evaluación. Aumenta la eficiencia en la comunicación porque tenemos todo procedimentado y todo muy pautado de cara a que cada uno sepa en qué momento debe de ejecutar cada una de las partes de la metodología de la política de objetivos que tengamos. Y, aunque ya lo hemos ido nombrando al principio, consigue alinear la estrategia empresarial entre todos los miembros que componen la organización. Una vez que hemos visto un poco los objetivos globales y cómo los enfocamos en cada uno de los equipos, vamos a entrar al propio proceso de dirección por objetivos. Por contextualizar un poco, y ya lo hemos ido hablando en otras ocasiones y con otras temáticas, hemos
en las organizaciones se ha ido moviendo de modelos más centralizados, donde había una alta dependencia de la dirección, donde teníamos una fijación muy centralizada de objetivos y todos nacían, ¿no?, de la dirección, había poca participación de los managers, con lo cual acabamos con modelos no adecuados a las prioridades del puesto, porque no permitíamos permeabilizar esos objetivos globales, los objetivos más generales, en el día a día de los equipos, en la naturaleza real de la tarea que hacían. Esto ha ido evolucionando a modelos más participativos. Hemos hablado en otras ocasiones de organizaciones líquidas, donde lo que intentamos es fomentar la transversalidad de los objetivos, hacer definiciones de OKRs que vengan desde estamentos más altos, pero que luego vayan definiéndose, haciendo partícipes a los diferentes niveles de la estructura en esa propia definición. De manera que esto también nos permite que cada uno de los individuos tenga un compromiso mayor con el objetivo que contribuye a definir. No es lo mismo que a mí me impongan un objetivo, que puede ser que en algunas ocasiones lo vea muy adecuado y en otras ocasiones pueda dudar de él, que en la medida en la que a mí me hacen participar en la propia definición del objetivo, el sentimiento de responsabilidad que voy a tener de cara a ese objetivo se va a ver incrementado. Entonces, esto favorece que dentro de las organizaciones estemos mirando, eso que todavía hay muchas organizaciones con modelos muy centralizados, pero que vayamos mirando a modelos mucho más participativos. ¿Qué conseguimos con estos procesos de dirección por objetivos? Comunicar a toda la organización cuáles son las prioridades del plan estratégico, es decir, dejar muy claro cuál es el foco en el que está haciendo hincapié la organización, disponer de una herramienta que nos permita establecer, tanto de forma colectiva como individual, las prioridades. Dejar muy claros los objetivos nos permite dejar muy claro hacia dónde debemos de dirigirnos y tener muy claro ese ranking de prioridades en las que las personas se tienen que enfocar. Nos permite valorar los resultados y el desempeño, tanto a nivel de grupos como a nivel individual, y esto nos permite identificar ineficiencias en determinadas unidades o talento en otras, y formalizar la dirección por objetivos entre responsable y colaborador. Al final es una herramienta clave de cara al desarrollo, ¿no?, de los equipos, de cara a la evolución y a la definición de una carrera profesional para cada una de las personas que componen la organización. Y en este aspecto, el manager o el responsable jerárquico directo, que sea el responsable de su evaluación y de su seguimiento durante el año, tiene una participación clave. Por eso es tan importante que tengamos managers bien formados en la dirección por objetivo. ¿Cuáles son los factores clave del éxito de implantación del modelo? Al final, tenemos que asegurar el carácter estratégico. Y por último, tenemos que ver en qué medida podemos evitarnos el trabajar con múltiples ficheros que se traspasan a través de correo electrónico y podemos establecer un mecanismo y un sistema que nos permita automatizar el proceso de cara tanto al despliegue del proceso con los directores como a la recopilación de la información por parte de recursos humanos. ¿Qué tipos de objetivos que comentábamos antes, ¿no?, cuando definíamos el modelo? ¿Qué tipos de objetivos solemos tener? Hay dos grandes bloques. Estos 3 ejemplos que os pongo se dividen en 2 grandes bloques. Objetivos de contribución participada, que serían objetivos generales, que ya pueden ser corporativos, de área, de departamento o de equipo. Son objetivos que se definen a nivel de una unidad organizativa y que afectan a todos los miembros de esa unidad organizativa, con lo cual tanto la definición como la evaluación va a ser compartida. Y por otro lado, tenemos los objetivos individuales, que son objetivos que afectan directamente al individuo, tanto en definición como en consecución. Una vez que definimos los tipos, debemos definir los perfiles. Lo hemos simplificado al máximo para poneros un ejemplo, pero podríamos tener 2 perfiles. Un perfil de director o de persona, de un perfil con equipo a su cargo, y un perfil de gestor que no tiene equipo a cargo. Y la naturaleza de sus posiciones hace que la contribución esté, pues, en los directores más vinculada a los objetivos generales, que serían tanto, en el ejemplo, tanto corporativos como de área, y en los gestores más vinculado a los objetivos individuales, porque su contribución es más individual. Una vez que tenemos definido las tipologías de objetivos y los mapas de perfiles, entonces podemos empezar a pensar en el proceso. Un proceso y planificación que os ponemos como ejemplo para que esto también os vaya dando ideas de cómo aplicarlo a vuestras casuísticas concretas, porque al final todo esto es el punto de partida para aterrizarlo en la naturaleza de nuestras organizaciones particulares. Pero podríamos estar hablando de... Vamos a entrar ahora a hablar del plan de acción.
de la fijación, seguimiento y valoración de los objetivos, que es algo que ya hemos ido tratando. Al final los objetivos va a ser imposible. Como hemos oído en múltiples ocasiones, los objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo, que es un poco lo que comentábamos en la definición anterior de tipo de objetivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para esta fijación de objetivos? Pues debemos saber qué es exactamente lo que queremos lograr con el objetivo y definido en el tiempo. ¿Cuándo se habrá alcanzado el objetivo? ¿Qué periodo temporal tiene? ¿Qué se habrá alcanzado el mes próximo? Es decir, ¿qué capacidad tengo de ir teniendo una previsualización del alcance que voy a ir teniendo en hitos intermedios? ¿Vale? Estas son preguntas que podéis trasladar a vuestros managers a la hora de hacer la planificación y que incluso vosotros mismos podéis tener en cuenta. Os ayudarán a... ¿Qué características no se nos pueden olvidar? Haciendo un poco un resumen. Que sea un objetivo SMART, que cumpla esos 5 parámetros que hemos estado hablando, que tenga un vocabulario orientado a la acción, es decir, conseguir, incrementar, ¿no? Duplicar o reducir, minimizar, porque a veces pues, hay objetivos que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Tenemos que tener claro también cuál es la tipología del objetivo que estamos trabajando. Que utilicemos expresiones retadoras e inspiradoras, es decir, que el objetivo apetezca, ¿no? Conseguirlo simplemente leyéndolo, y que responda claramente a la pregunta ¿qué queremos conseguir? Es decir, cuáles son las funciones esenciales del puesto, cómo se identifican los resultados, qué podemos medir en esos resultados, es decir, que esté íntimamente ligado con la posición y con el día a día de la persona que lo va a realizar. Recomendaciones, importante que íbamos hablando, ¿qué recomendaciones podemos tener para la entrevista, ¿no? De fijación de objetivos entre manager y colaborador? Lo primero, tener en cuenta la opinión y las expectativas del colaborador. Es importante estar en la misma página, ¿no? De cara a que el colaborador sienta esa importancia del objetivo y vaya a luchar por conseguirlo. Tenemos que intentar evitar imposiciones de objetivos excesivamente bruscas. Tenemos que ir a consenso, tenemos que ir a asegurar que la persona que va a ser la responsable de la consecución del objetivo entiende el por qué y el para qué es el objetivo, de manera que esté más alineada con esta involucración que va a tener que tener sobre él. Tenemos que asegurar que tiene los medios, los métodos y los modos de abordarlo. El responsable de alguna manera tiene que cerciorarse de que la persona va a tener las herramientas necesarias para abordar el objetivo. Y en esa sesión se tiene que hacerse evidente el compromiso del colaborador. Si en esa sesión ya se ve que el compromiso no existe por parte del colaborador, va a ser muy difícil que el objetivo lo cumpla, porque no va a luchar por él. Con lo cual, estos 4 puntos tienen que ser clave en esa entrevista de fijación entre el colaborador y su responsable para fijar los objetivos. Una vez que hemos hecho la fijación, ¿qué tenemos que hacer en el seguimiento? Tenemos que hacer revisiones periódicas, es decir, los objetivos tienen que ser algo que forme parte de nuestro día a día. Y en la valoración también tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones. Lograr el objetivo no es el fin del proceso. Hay que ver cuál es su impacto y analizar posibles mejoras. Hay objetivos que son recurrentes todos los años. Hay objetivos de satisfacción, una organización orientada al servicio, pues o a un producto. Hay un objetivo vinculado a la satisfacción del cliente con su servicio, con su producto, que va a ser transversal en el tiempo. Y vamos a ir un poco a perfeccionar la estrategia y vamos a ver qué cosas no debemos de olvidar. Punto número 1, compartir los objetivos. Es decir, los objetivos tienen que formar parte de nuestro discurso, tienen que formar parte del discurso de la organización, porque tiene que ser algo que impregne, ¿no?, el día a día de todos, de los equipos y de los individuos. Tenemos que trabajar objetivos compatibles. No podemos trabajar objetivos que se contradigan entre ellos, porque entonces no será eficiente su consecución y finalmente siempre habrá que optar por uno de los dos. Hay que trabajar con objetivos que nos den sensación de logro, es decir, esa motivación que hablábamos iba vinculada al reto, ¿no?, a esa parte intrínseca en el ser humano de querer conseguir, ¿no?, y ir alcanzando metas. Entonces, en la medida que seamos capaces de alinear esa necesidad un poco humana con la planificación de objetivos, también será más fácil, ¿no?, que las personas estén alineadas. Hay que dedicar tiempo prioritario y tener muy clara cuál es mi planificación y cómo impacta la definición de objetivos en cómo tomo decisiones de cara a priorizar. Hay que trabajar la perseverancia, es decir, tenemos que ser capaces de asumir que va a haber dificultades, pero que es parte del juego, ¿no? Al final, tenemos que recordar que el resultado es nuestro
único faro, ¿no?, que alumbra al final, y que aunque en este momento tengamos una situación un poco más oscura, tenemos que seguir viendo ese punto de luz que nos guía para ir a conseguir el objetivo que tenemos. Hay que ser capaces de pedir ayuda, es decir, en el momento en el que vemos que el objetivo se nos está complicando, que estamos viendo dificultades, lo importante es comentarlo y comunicarlo lo antes posible para ver acciones que podamos llevar a cabo tanto a nivel de organización como a nivel de equipo. Y importante, igual que cuando no cumplimos tenemos que analizar y ser exhaustivos en ver qué es lo que no nos ha permitido cumplir el objetivo tal cual teníamos en la expectativa, en caso de que se cumpla tenemos también que celebrar con el equipo que al final hemos cumplido un objetivo que nos marcamos y que ha supuesto un reto para el grupo. Pero siempre hay cuestiones que nos van a poder pasar y que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa si no tengo claro con qué estoy contribuyendo exactamente? Identificamos una mala planificación del objetivo y un mal feedback por parte de la reunión manager-colaborador que hace que no hayamos llegado a concretar y hayamos visto la importancia del objetivo que teníamos encima de la mesa. Es posible que los objetivos sean incorrectos, es posible que los objetivos no se puedan medir, que los objetivos cambien demasiado a lo largo del año, que no tengamos tiempo para realizar los objetivos. Todo esto identifica problemas en el proceso, o bien de definición, o bien de importancia. Si yo nunca tengo tiempo para cumplir un objetivo, quizás es que no es tan importante. Es posible que no debiera de ser un objetivo. Si mi responsable tiende a hacer una evaluación muy homogénea a todos los colaboradores para huir del conflicto, y tenemos evaluaciones, como comentábamos, inflacionistas, donde todo el mundo consigue el objetivo de una manera muy alta, probablemente sea que hay una mala capacidad por parte del manager para poder hacer esa evaluación, con lo cual requiere más formación, requiere más involucración por parte del equipo de recursos humanos para tener unos managers muy habituados a este tipo de procesos. Y por otro lado, si tengo una tendencia muy inflacionista, es posible que tenga una definición de objetivos demasiado poco retadora. Todo esto son cuestiones que nos deben de dar una visión de que hay algo que tenemos que ir matizando y que hay cuestiones que tenemos que ir ajustando dentro del proceso. Y por último, vamos a comentar qué cuestiones debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar un sistema que nos permita desplegar la dirección por objetivo. Uno, tenemos que asegurar que tenemos unos objetivos generales que me permiten desplegarlos a nivel de unidad organizativa y hacer un despliegue sencillo, es decir, que simplemente por una estructura organizativa los objetivos ya me van a caer en cascada y no voy a tener que hacer una tarea administrativa excesiva, muy tediosa, de ir definiendo constantemente objetivos replicados a diferentes colectivos. Otro, que cada empleado puede proponer y modificar sus objetivos individuales, o por lo menos tenemos la opción de hacerlo. El que le permitamos tener cierta participación, como hemos visto, va a favorecer ese sentimiento de responsabilidad sobre el objetivo. Tenemos que asegurar que podemos hacer evaluaciones sistemáticas, que los sistemas nos permiten establecer diferentes periodicidades. Hay organizaciones que van con objetivos anuales, pero hay muchos casos en los que al establecer retos intermedios tenemos que ser capaces de hacer mediciones. Entonces tenemos que asegurar que si nuestro modelo está orientado a eso, el sistema que nos lo soporte debe de favorecernoslo. Y por último, tenemos que cerciorarnos de que esos sistemas tienen la capacidad de darnos feedback de cómo evoluciona el proceso, tanto a nivel de monitorización como a nivel de reporte de resultados que nos permitan tomar decisiones. Al final, Recursos Humanos despliega un proceso a toda una compañía con el objetivo de descentralizarlo, como veíamos, y de delegar responsabilidades individuales, pero luego tiene que recoger toda esa información que ha desplegado para tomar decisiones. Al final habrá que tomar decisiones estratégicas, habrá que tomar decisiones de proceso, habrá que tomar decisiones de metodología y para eso necesitamos toda esa información que hemos sido capaces de desplegar, concretarla en informes y KPIs que nos permitan favorecer esa toma de decisión. En Dalia. En Dirección por Objetivos, impulsamos tu avance profesional. Define metas y alcanza objetivos. Accede a los procesos de evaluación. Observa tus avances y los de tus colaboradores. En Desarrollo, podrás realizar una propuesta con tus expectativas profesionales y establecer un plan de desarrollo. Verás todo el contenido de una manera clara e intuitiva. Un software modular adaptado a las necesidades de tu organización.
con el acompañamiento de expertos en tecnología y en la gestión de talento y personas. Bienvenido al nuevo modelo de gestión de las personas. Bienvenido a tu nueva plataforma digital de recursos humanos. Esta es la última pregunta. Así que lo único que nos queda es daros las gracias por compartir con nosotros este ratito. Seguimos en contacto en las redes y en el día a día, y un placer estar con vosotros otra vez, así que paséis un buen día y hasta la siguiente sesión.